Cuando hablamos de espiritualidad, generalmente lo que se toma como valor es la capacidad de fe o la capacidad de cultivar conocimiento filosófico o la capacidad de absorción o de meditación. Pero poco se habla acerca de la inteligencia aplicada en la vida espiritual. El Bhagavad Gita habla acerca de la fe, habla acerca del cultivo del conocimiento y también de la meditación y absorción, pero principalmente la propuesta de Krishna a Arjuna fue Buddhi Yoga. Buddhi Yoga se traduce como el yoga de la inteligencia. En esta clase vamos a ver de qué se trata Buddhi Yoga, de qué es esta inteligencia, qué es la inteligencia espiritual que se propone en el Bhagavad Gita. Antes de definir inteligencia espiritual, necesitamos saber qué es inteligencia. Todos sabemos que es un proceso psicológico, es algo interno, pero ¿cómo no confundirlo con otros procesos psicológicos? Por ejemplo, los autores que estudian el tema del cerebro entienden de que hay diferentes procesos psicológicos, como por ejemplo el pensamiento, la emoción, la memoria, el aprender, el lenguaje, la motivación y otros. O sea, cada uno de estos tiene que ver con un proceso que hacemos con nuestro aparato psíquico. La inteligencia viene a ser otro proceso más. Pero si nosotros nos referimos a la definición de inteligencia, vamos a ver que es un proceso psíquico que tiene el poder de dirigir a los demás. ¿Qué hace la inteligencia con los otros procesos psíquicos? La inteligencia es la fuerza psíquica que dirige todos esos procesos psicológicos. ¿Pero para qué? Para guiar la vida. O sea, nosotros podemos tener emociones, pero si esas emociones no las guiamos, nos faltaría inteligencia. Podemos tener muchos pensamientos, pero necesitamos guiar esos pensamientos y eso, la función la cumple la inteligencia. Asimismo, la motivación, la memoria, inclusive el lenguaje, la atención y todos los otros procesos psicológicos. Primero que todo, la inteligencia nos ayuda a trabajar con estos procesos psicológicos, guiando la vida, o sea, dándole un rumbo, también resolviendo los problemas que aparecen en la vida. El pensar solo, el estar motivado solo, sin alguien que dirija esa motivación para resolver los problemas, es como que nos falta un proceso. Ese proceso lo ejecuta la inteligencia. Y por último, también adaptarse a los cambios, que tiene que ver un poco con los problemas. Pero a veces un cambio no es un problema necesariamente, pero nos puede alterar mucho por simplemente ser un cambio. La inteligencia nos ayuda a estabilizar, por ejemplo, las motivaciones, las sensaciones, las emociones, los pensamientos, recordar, utilizar en la memoria qué es lo útil para afrontar estos problemas. Todo eso es lo que hace la inteligencia, este proceso psicológico vital para el ser humano. ¿Qué sucede? Una persona sin inteligencia entonces no va a guiar su vida, sino que va a reaccionar en la vida. O sea, la vida va a tomar el poder, ella no va a crear su propio guión de la vida, sino que va a dejar que los acontecimientos armen su propio guión. Es una persona que no trabaja con inteligencia en la vida. Luego tampoco va a resolver los problemas, sino que muchas veces una persona que no desarrolla su inteligencia, los problemas que se le presentan, en vez de resolverlos, los agudiza, los vuelve más terribles. Y por supuesto tampoco tiene capacidad para adaptarse a los cambios, por más buena memoria que tenga,
por más motivación que tenga, por más buenos sentimientos, si no tiene la inteligencia, los cambios la pueden alterar y también la pueden superar. Así que, en síntesis, la inteligencia entonces es la capacidad de adaptación y resolución de problemas. Es un proceso psíquico que nos ayuda a eso. Ahora bien, definiendo esto, tenemos que ver de qué se trata entonces la inteligencia espiritual. Pero antes de dar el salto a la inteligencia espiritual, debemos entender de que a principios del siglo XX, cuando se hablaba de inteligencia, solamente se hablaba o se definía la inteligencia como una capacidad lógico-matemática o de memorización. O sea, que había solamente, la inteligencia tenía la capacidad solamente de dirigir la vida a partir de la habilidad lógica, matemática o memorística. Después se dieron cuenta de que esa capacidad lógica no necesariamente le permitía resolver problemas, adaptarse a los cambios o incluso guiar la vida de uno en todas las esferas. Quizás podías resolver algún problema lógico, pero no podías resolver un problema emocional, por ejemplo, con la inteligencia lógica. Inclusive sabemos que hay muchos casos de autistas, personas diagnosticadas con autismo, que tienen mucha capacidad a nivel lógico-matemático, que inclusive a veces tienen categoría de genio, pero en el plano interpersonal no saben cómo superar o cómo afrontar los problemas que puedan desarrollarse en ese ámbito. Entonces, en base a varias investigaciones, Gardner, alrededor del 1990, sistematizó o presentó una propuesta de diferentes o múltiples inteligencias. Es la teoría de las inteligencias múltiples, en donde la inteligencia se arma, digamos, con diferentes habilidades para producir su acto de resolución de problemas, de adaptación al cambio. Por ejemplo, sí tenemos la inteligencia lógico-matemática, pero también hay personas que resuelven sus problemas a través de lo musical, a través de lo visual espacial. Por ejemplo, una persona lógica matemática quizás no no puede resolver problemas o adaptarse con situaciones visuales, con gráficos, sino que es más desde la formulación lógica. Otras personas son muy buenas para expresar y adaptarse a la vida o resolver problemas mediante lo verbal, explicándose bien. Esto es la inteligencia lingüística o verbal. Otras personas son muy buenas, quizás no son muy buenas para comunicarse, pero sí para relacionarse con otros. Entonces tenemos la inteligencia interpersonal o la sinestética o la naturalista, y hay varias más que se hicieron investigaciones. O sea que tenemos que, en un sentido, la inteligencia se arma, ¿no? se toma de elementos o capacitaciones que ya uno tiene por su situación psicofísica o por su capacitación en un medio cultural que la ha formado de distinta manera, para tomar eso que tiene y utilizarlo con inteligencia. Arjuna, en el Bhagavad Gita, también trata de usar diferentes inteligencias para salir, especialmente en el primer capítulo del Bhagavad Gita, capítulo 1 y 2, para salir de su gran confusión. Tenemos, recuerdan, Bhagavad Gita, en la primera escena, el capítulo 1, Arjuna está completamente desesperado y muy preocupado porque tiene ante sí un ejército donde hay millones de personas, muchas de esas seres queridos, y él tiene que afrontar esa guerra, tiene que combatir a esos enemigos, y esto le trae una gran desestabilización emocional. Él trata de superar esa desestabilización emocional con diferentes inteligencias. Por ejemplo, él logra tener una gran inteligencia emocional, es decir, él decide no pelear, y esto es ciertamente una inteligencia emocional, porque
los que tenían enfrente de Arjuna eran personas que le habían hecho mucho mal a él y a su familia. Intentaron matarlo varias veces, hubo muchas intrigas. Bueno, fue una situación muy lamentable que llegar al estado de perdón de esas personas, de perdonar a esas personas y de no querer disculparlos y decir, está bien, no peleemos, no quiero nada, suponía una gran capacidad emocional de control, ¿no? De control emocional. O sea que ahí Arjuna estaba manifestando en el Bhagavad Gita, al menos en el primer capítulo, una gran inteligencia emocional. También había una gran inteligencia intrapersonal. La intrapersonal es la inteligencia que nos permite reflexionar dentro nuestro, conocernos, cuáles son nuestras preocupaciones, hacer quizás un insight psicológico, ¿no? Él hace eso en el Bhagavad Gita. Es interesante que él logra hacer un insight muy fuerte porque se da cuenta de cuál es la causa de su aflicción. Él se da cuenta que es todo este apego a todo esto que lo está rodeando, mezquino, a ese asunto de no querer que cambie nada. Se da cuenta cuál es, digamos, la causa de su desestabilización psicológica, y entonces utiliza esa reflexión para tratar de situarse y de calmarse. Te interrumpo este video solamente un minuto para comentarte algo. Estos videos los hacemos con mucho placer y alegría, pero a la vez nos demandan mucho esfuerzo, energía y dinero. Así que quería invitarte a colaborar con nosotros y con este lindo esfuerzo. Si te gustan estos videos y querés unirte para ayudar a la difusión de las enseñanzas del Bhagavad Gita, tenés muchas formas diferentes de colaborar. Puedes colaborar monetariamente. Si eres de Argentina, escaneando este código podrás hacer tu aporte con Mercado Pago. Podés unirte a nuestro Patreon y de esta manera, con una cuota, te volvés un socio de nuestro emprendimiento y de esa manera vas a recibir muchos regalos, muchos cursos, descuentos, materiales que tengo para ofrecerle a todos los asociados de nuestro Patreon. Y en la descripción de este video tienes también formas de colaborar con los datos de nuestra cuenta bancaria o por PayPal si eres fuera de la Argentina. También puedes ayudarnos en la edición de los videos. Si sabes algo de diseño gráfico, edición de videos, podemos ver de armar un equipo para armar lindos videos para difundir el Bhagavad Gita. Y también puedes ayudarnos a difundir estos videos en tus grupos de WhatsApp, en tus redes, o simplemente, y espero que ya lo hayas hecho, suscribirte a este canal, darle me gusta a todos los videos y compartirlos y hacer comentarios, preguntas y sugerencias de los temas que querés que hablemos. De esta manera podemos crear una comunidad del Bhagavad Gita global para el beneficio de todo el mundo. Utiliza también o trata de utilizar su inteligencia kinestésica. Recuerdan que Arjuna es un gran arquero, por lo tanto él trabaja muy bien con el cuerpo, un gran peleador y también un gran luchador, y también es un gran arquero, pero aún así se le cayó el arco, o sea, como que su inteligencia kinestésica no le permitió ni siquiera controlar su cuerpo. Y por último también trata de utilizar su inteligencia lingüística, porque las palabras que dice Arjuna en el capítulo 1 y 2, se lo recomiendo que lean, los argumentos que él expone a Krishna para no pelear, son dignos de cualquier estatista de gran nivel, ¿no? Cualquier persona que escucha a Arjuna lo aplaudiría inmediatamente por el grado de responsabilidad social, por el grado de conocimiento acerca de la religión, del perdón, etc., ¿no? De todos los códigos morales. Prácticamente Arjuna deslumbra con su conocimiento moralista, religioso, político, social, etc. Ahora bien, vemos en el Bhagavad Gita que a pesar de que él trató de utilizar estas inteligencias, o sea, trató de guiar su vida con estas inteligencias para salir de esa aflicción y esa perplejidad, aún así no pudo lograrlo.
Esto es lo interesante que nos da el Bhagavad Gita, nos pone, digamos, en un enfrentamiento entre los esfuerzos materiales que podemos hacer nosotros en la vida, inclusive utilizando la inteligencia, y la incapacidad de satisfacción del ser a pesar de ese esfuerzo. Es en ese momento, entonces, en esa conjunción, ¿no?, de esfuerzos materiales insatisfechos que no dan satisfacción, que Krishna le va a dar una medicina. Esa medicina es lo que se llama el uso de inteligencia espiritual. Eso es lo muy interesante del Bhagavad Gita, porque acá en este caso nosotros podríamos decir, Krishna podría haber sido solo una persona que le diga a Arjuna, te falta fe, o te falta concentración, meditación, o te falta conocimiento. Pero no, lo que le faltaba a Arjuna y lo que Krishna quiere darle es inteligencia, pero desde otro lugar, inteligencia espiritual. Entonces, ¿qué es inteligencia espiritual? Para el Bhagavad Gita, cuando hablamos de inteligencia, ya dijimos que la inteligencia es la que dirige todos los procesos psicológicos. En el Gita y en varias escrituras védicas, nosotros tenemos que cuando se habla del aparato psíquico, se compara eso con un carruaje, como el que ven aquí. En este carruaje los caballos son los sentidos, o sea, todo lo que nosotros, la forma en que nosotros percibimos el mundo, cómo actuamos en el mundo. Hay 5 sentidos de conocimiento, ¿no?, de conciencia: los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel. Son los sentidos con los cuales nosotros conocemos el mundo. Y luego hay 5 sentidos de trabajo, que son los brazos, las piernas, el ano, el órgano genital y el habla. Todos estos son sentidos y estos serían nuestros caballos en este carro. Luego está las riendas. Las riendas se asemejan a la mente. La mente son todos los procesos psíquicos. Todos los procesos psíquicos tienen, digamos, tienen tironeos. Uno está más o menos motivado, tiene pensamientos, no tiene pensamientos, ¿no?, tiene memoria, no tiene memoria, está atento o no está atento. Todo eso es parte de las riendas de este carro. Y luego el que dirige todas esas riendas o los procesos psicológicos es la inteligencia, que la ven aquí. Ahora, ¿y nosotros dónde estamos? Nosotros somos el pasajero de este carro, al menos en esta analogía. Ahí ven el ser espiritual. Ahora bien, cuando nosotros trabajamos con inteligencia material, lo que estamos haciendo es tratar de resolver los problemas de la vida, adaptarnos, guiarnos en la vida, que es lo que hace la inteligencia, pero con la fuerza de lo que tenemos, de los caballos que tenemos. Si alguien tiene los caballos, los sentidos, lo capacitan para una labor, entonces uno trata de utilizar la inteligencia en base a esa capacidad que tienen los caballos. O sea que en un sentido siempre estamos más o menos en función de lo que los caballos dictan o de lo que los caballos nos habilitan, o de los deseos de los caballos también. Hay más elementos en esta analogía que no quiero complicar ahora porque ahora queremos hablar solamente de inteligencia, pero hay un elemento que se llama ego falso, identidad falsa. De pronto para hacer un paréntesis, esa inteligencia que está ahí no está respondiendo al ser espiritual, o sea, el que le está diciendo ve por aquí o ve por allá, no es el ser espiritual, aunque sí es el ser espiritual, pero el ser espiritual creyéndose los caballos. Es como de pronto nosotros, por ejemplo, nos pensamos que si soy músico, nos pensamos que nosotros somos músicos y no que nuestros caballos, nuestros sentidos, tienen la habilidad musical. Por ejemplo, pensamos que somos buenos oradores,
pero no es que nosotros, el alma espiritual, es un buen orador. Si uno se cree un disertador, un pensador, un escritor o lo que sea, uno está identificando la capacidad de los caballos con el propio ser. Entonces, muchas veces, la inteligencia, lo que sigue son los dictados de esta identidad falsa que el alma tiene de los sentidos. Por lo tanto, seguimos al final los dictados de los caballos, por decirlo de una manera. Obviamente, ningún conductor de un carruaje se le ocurriría seguir los dictados de los caballos, pero esa es nuestra capacidad de ilusión en este mundo. Por lo tanto, inteligencia espiritual, ¿qué va a querer decir? Por ejemplo, nosotros podemos tener distintos tipos de... pueden ser caballos o pueden ser, como ven acá, perros en la nieve. Todos tienen distintas capacidades. Pueden ser burros, pueden ser bueyes. Significa que siempre hay alguien que está manejando, que es la inteligencia. ¿Cómo hacemos que esta inteligencia no se base solamente en los caballos? Para eso debe estar conectada con la claridad del ser espiritual. Esto es lo que se llama Buddhi Yoga. Esto es lo que Krishna presenta en el capítulo 2, al principio del Bhagavad Gita, ya en el verso 39. Krishna le dice: ahora te voy a explicar cómo actuar con inteligencia espiritual. Recuerden que habíamos dicho al principio, el Bhagavad Gita es un tratado más bien de cómo usar la inteligencia espiritual, más que solamente cómo cultivar una fe religiosa o cómo hacer una meditación. No, porque es un camino de acción. Por eso es muy relevante para hoy en día. Arjuna, para decirlo de otra manera, Arjuna cuando Krishna terminó sus instrucciones del Bhagavad Gita, no es que se terminó y se sentó a meditar, o a hacer mindfulness, o a rezar, o a ir a la iglesia, a ser un religioso más, o a cultivar conocimiento y leer libros religiosos. No. Se dedicó a lo que iba a dedicarse, a luchar, a pelear en la batalla. Pero ¿cuál fue la diferencia? Cómo él lideraba esos caballos. ¿En función de qué? De su inteligencia espiritual. Entonces, es interesante que cuando uno utiliza la inteligencia espiritual, uno está siguiendo mandatos directamente del espíritu. O sea, cuando el ser está despierto, puede saber a dónde quiere dirigirse y esto le imprime fuerza a sus deliberaciones a través de la inteligencia. Y esto se vuelve completamente poderoso cuando no es solamente el ser espiritual el que dirige, porque el ser espiritual siempre está acompañado del super ser, de Dios. Entonces, inteligencia espiritual significa ya más una conexión, o la fuerza no viene de los caballos, o los dictados no vienen de los caballos, sino que vienen de Dios, de fuentes espirituales. Personas en este mundo que han logrado grandes logros maravillosos, han logrado grandes cambios, grandes reformas inclusive sociales, simplemente por utilizar su inteligencia espiritual, su refugio en algo superior que lo trasciende a ellos, Dios, o como uno quiera decirle, ¿no? El espíritu, los valores espirituales, y trabajar desde ahí para dirigir la vida. Esas personas han hecho milagros en la historia de la humanidad. Y no solamente hay ejemplos de grandes líderes espirituales, sino también grandes reformadores sociales. Con esto queremos decir que tener una inteligencia espiritual no te vuelve solamente un buen espiritualista, sino también una persona que puede desempeñar mucho mejor las actividades profesionales que uno tiene, las misiones en su vida, las relaciones. Uno trabaja muy bien mejor a nivel social, e inclusive, y se han hecho muchos experimentos al respecto, una persona con inteligencia espiritual
también se vuelve más saludable. Así que esto es la recomendación del Bhagavad Gita. ¿Cómo desarrollar inteligencia espiritual? Interesante, porque para las otras inteligencias hay maneras en que uno trabaja para desarrollarla. Por ejemplo, la inteligencia emocional, que Goleman desarrolló mucho en el 2000 y en el siglo XXI. Se explica, hay varios libros que explican cómo trabajar en esta inteligencia emocional. Ahora, ¿cómo se trabaja para desarrollar inteligencia espiritual? Las respuestas están en el libro en donde más se detalla cómo desarrollar inteligencia espiritual, porque es un libro que se dedica a eso. Ese libro es el Bhagavad Gita. Inclusive la palabra sánscrita Buddhi Yoga es una palabra completamente fácil de traducir en sánscrito e implica inteligencia, yoga en acción, en conexión espiritual. ¿Cuáles son algunas de los resultados? O sea, si quieren saber cómo desarrollar inteligencia espiritual, lean el Bhagavad Gita o acompáñennos en las clases que vamos dando en este canal de YouTube, donde explicamos el Bhagavad Gita. Los resultados que se obtienen o las habilidades que se obtienen por aplicar inteligencia espiritual, desde el Bhagavad Gita hemos identificado 16, que vamos a ir explicándolas uno a uno en posteriores videos. Por ejemplo, la habilidad para determinar las causas de insatisfacción o de perplejidad, la habilidad para mirarse a sí mismo, la habilidad para distinguir felicidades falsas de las verdaderas, la habilidad para ver más allá de nuestros propios deseos, conocimientos, ideologías, para salir del cuadrado, la habilidad que nos facilita el insight psicológico o trascendental, existencial, la habilidad y fuerza para mantener la estabilidad emocional ante los cambios, la habilidad para que las deliberaciones que hagamos en la vida las hagamos desde un solo rol y no nos mareemos con tantos roles y tantas responsabilidades diferentes, la habilidad para el trance, para conectarnos con la intuición divina, para rezar, para meditar, para parar cualquier ruido mental, la habilidad para concentrar la mente en aspectos trascendentales y abstractos que nos superan, habilidad para conectarse cuando rezamos y no que solamente sea algo mecánico, la habilidad de ofrendar nuestro propio ser a un destino o un objeto divino, la habilidad para que las motivaciones para actuar no dependan de los resultados sino de algo interior, la habilidad para actuar por deber bajo indicaciones divinas, la habilidad para confiar y depender de aspectos divinos que nos trascienden, la habilidad para encontrar felicidad en uno mismo, la habilidad para sacralizar nuestra visión del mundo, la vida, las relaciones, todo podemos volver sagrado con una inteligencia espiritual, la habilidad para preguntarnos por el sentido de la vida y tratar de buscar las respuestas, y la habilidad para saber depender de otros factores más allá de uno mismo, sin creerse el único actor, salir de nuestro ego. Todas esas habilidades producen el uso de inteligencia espiritual y son completamente funcionales a cualquier área de la vida. Esta es la invitación del Bhagavad Gita, esta es la invitación nuestra para una espiritualidad racional, práctica y moderna. Así que los invitamos a seguir viendo estas clases donde vamos a ir desarrollando uno a uno estas habilidades y ver cómo el Bhagavad Gita nos ofrece consejos para desarrollarlas. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo. Ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.